Me llamo Emily y tengo 17 años. El día que cambió mi vida para siempre y destrozó mi confianza en las personas más cercanas a mí. Pasé un rato con mi novio, Jack, de 16 años, y mi mejor amiga, Sofía, de 18. Nos reunimos en casa de Jack, cuyos padres se habían marchado el fin de semana, dejándonos a nuestra suerte. Nos reunimos en casa de Jack, cuyos padres se habían ido de fin de semana y nos habían dejado a nuestra suerte. También estaba su mejor amigo, Mark, de la edad de Jack. Habíamos sido una buena compañía durante mucho tiempo. A menudo pasábamos las tardes juntos hablando de todo en el mundo, y este día no presagiaba nada bueno. El ambiente en la habitación era ligero y desenfadado. Estábamos viendo vídeos en la pantalla grande, riendo y bromeando. Sofía, como siempre, era el centro de atención. Su energía y encanto siempre atraían a la gente. Y Jack no era una excepción. Sabía bromear, su risa era contagiosa y a menudo me sentía a su sombra. Pero nunca me molestó, porque era mi mejor amiga y creía que nuestra relación era sólida a pesar de su personalidad dominante. En algún momento me di cuenta de que Jack y Sofía empezaron a comunicarse de una manera diferente. Intercambiaban miradas que parecían demasiado personales, pero deseché mis sospechas, convenciéndome de que solo eran fantasías mías. Solo son amigos, pensé. Todos somos amigos. De repente, tuve que salir de la habitación para hablar con la tía de Jack, que quería discutir algo sobre los planes del fin de semana. Era una mujer amable, siempre cuidándonos y preparando sabrosos manjares. Sus preguntas me parecieron normales en aquel momento, pero ahora me doy cuenta de que fue esa distracción la que desempeñó un papel fatal aquella noche. Cuando salí de la habitación, Mark me siguió. Le fascinaba la idea de quedarse a dormir en casa de Jack y decidió comentarlo conmigo. Nos quedamos en el porche, respirando el aire fresco del atardecer, y él parecía contento de poder hablar conmigo a solas. Mark siempre fue callado y reservado, pero tenía una profundidad que a veces me sorprendía. A menudo compartía sus pensamientos y experiencias, que parecían más maduras que las de la mayoría de nuestros compañeros. Intenté concentrarme en mi conversación con Mark, pero mi mente ya empezaba a llenarse de pensamientos sobre lo que estaba ocurriendo en la habitación. Un ligero malestar se apoderó de mi corazón, pero traté de reprimirlo, asegurándome a mí misma que todo estaba bien. Jack es mi novio y Sofía es mi mejor amiga. Es imposible que me traicionen. No es posible. Cuando volví a la habitación, me encontré con una imagen extraña. Sofía estaba sentada en la cama junto a Jack, con el brazo alrededor de sus hombros. Estaban demasiado cerca el uno del otro, y algo en su postura me alertó. El corazón me dio un vuelco. Sentí que una oleada de frío me recorría el cuerpo. Sentí la garganta seca, y tuve que hacer un esfuerzo para pronunciar: ¿qué estáis haciendo? Reaccionaron como si hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. Sofía me miró con una ligera risita y dijo: Emily, ¿estás celosa? Solo estamos viendo un vídeo. No es nada de eso. Jack asintió, confirmando sus palabras, pero vi algo en sus ojos que me hizo dudar de su sinceridad. Había algo reservado en su comportamiento, algo que no quería mostrarme. Intenté ahuyentar la desagradable sensación, convenciéndome de que solo eran celos y que estaba exagerando. Tal vez exageraba, pero incluso a pesar de mis esfuerzos por calmarme, el ambiente de la habitación había cambiado. Era como si Sofía y Jack estuvieran inmersos en su propio mundo, dejándonos a Mark y a mí en un segundo plano. Sofía, como siempre, intentaba mantener la atención sobre sí misma. Sus bromas eran cada vez más personales, y Jack se reía cada vez más de ellas sin prestarme atención. Empezaba a sentirme superflua en mi propia compañía. La irritación crecía en mi interior, pero intentaba ocultarla, esperando que las cosas volvieran pronto a la normalidad.
Un poco más tarde, Sofía y Jack empezaron a jugar a la lucha de almohadas, que parecía un juego normal e inofensivo. Pero no nos llamaron a Mark y a mí a este juego. Se reían, gritaban, se revolcaban en la cama, y yo me quedaba atrás, sintiendo que el corazón se me apretaba de dolor y celos. Era demasiado. No podía creer que mis propios amigos pudieran excluirme tan fácilmente de la compañía. Me acerqué a Jack, intentando hablar con él, para darle sentido a la situación. Necesitaba entender qué estaba pasando, por qué actuaban como si yo no existiera. Pero Jack se limitó a ignorarme, diciéndome que estaba arruinando la diversión y que debía calmarme. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Ni siquiera trató de entenderme, no intentó explicarme su comportamiento. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Las palabras se me atascaron en la garganta y me di cuenta de que no podía seguir en aquella habitación. Me sentí traicionada y no deseada. Parecían ajenos a mí, a mis sentimientos, como si yo solo fuera una pieza más en su mundo. Mi mente no paraba de pensar. ¿Cómo han podido? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué he hecho mal? Recogí todas mis cosas y salí de casa sin despedirme. Mis pies me llevaron hasta el coche, donde esperaba encontrar algún refugio. Una vez dentro, dejé que las lágrimas fluyeran. Sentada en el coche, en un aparcamiento cercano, lloré mientras las grietas de mi corazón se hacían más profundas. Sentía que el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor y que no podía hacer nada para evitarlo. En ese momento, me di cuenta de lo unida que estaba Jack y Sofía. No eran solo mis amigos, eran parte de mi vida, de mi mundo. Y ahora ese mundo se hacía añicos ante mis ojos. El dolor y la decepción me abrumaban, y no sabía cómo lidiar con esos sentimientos. De repente, un coche se detuvo a mi lado y vi a Mark. Salió del coche y caminó hacia mí, ofreciéndose a hablar conmigo. Le dejé entrar en el coche, con la esperanza de que pudiera ayudarme a encontrarle sentido a esta locura. Nos sentamos en silencio, mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Mark me miraba con simpatía, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, le hablé, contándole mis sentimientos y mis dudas. Mark me escuchó atentamente, y finalmente me dijo que él también había notado algo extraño en el comportamiento de Sofía y Jack. Me confesó que siempre había pensado que su relación era demasiado estrecha, pero que nunca le había prestado demasiada atención. Ahora se daba cuenta de que mis sospechas podían ser fundadas. En ese momento, me di cuenta de que no podía seguir en esta ciudad. No podía soportar la idea de que Jack y Sofía pudieran continuar su relación a mis espaldas. Llamé a mi primo Luke, de 21 años, y le pedí que me acogiera. Vivía a 1 hora de distancia de mí, así que me dirigí hacia allí, con la esperanza de que la distancia me ayudara a entrar en razón. Cuando estaba a mitad de camino, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas y mensajes de Sofía. Me llamaba sin parar, dejándome mensajes de voz y enviándome mensajes de texto. Sus palabras estaban llenas de rabia y resentimiento. Me llamó zorra loca y celosa, y me acusó de haber arruinado nuestra amistad por culpa de unos celos estúpidos. Me exigió que volviera a por ella. No podía creer que ella, después de todo lo que había pasado, actuara así. No podía entender cómo podía ser tan indiferente a mis sentimientos. Apagué el teléfono y seguí conduciendo hasta casa de Luke. Mi mente daba vueltas pensando en cómo las cosas podían haber salido tan mal. Después de todo, Sofía había sido mi mejor amiga desde que era pequeña. Lo compartíamos todo. Alegrías, penas, secretos. Era la persona en la que podía confiar en cualquier situación. Pero ahora ella era la fuente de mi dolor. Cuando por fin llegué a casa de mi prima, me sentí aliviada, como si hubiera escapado de mis problemas. Cebolla me recibió con los brazos abiertos, sin hacer demasiadas preguntas. Siempre fue él quien estuvo a mi lado, incluso cuando sentía que el mundo entero estaba en mi contra.
Pasamos la tarde sentados en la cocina, bebiendo té caliente y hablando. Le conté lo que había pasado y me aconsejó que no tomara decisiones precipitadas, que me diera tiempo para ordenar mis sentimientos. Pasé unos días en su casa, tratando de entender lo que había pasado antes de volver a casa. Pasé esos días dándole vueltas al asunto, tratando de encontrar respuestas a las preguntas que me habían estado rondando la cabeza. ¿Por qué lo hizo Sofía? ¿Qué pretendía? Y lo más importante, ¿qué debía hacer yo a continuación? Cuando encendí el móvil tras unos días de silencio, me llevé otra sorpresa. Mark me había vuelto a enviar fotos de Jack y Sofía abrazados. Pero esta vez era más serio. Se besaban. Mark escribió que los había dejado cuando las cosas se pusieron demasiado raras. Me hizo hervir por dentro. Era una traición que no esperaba. Ya había roto con Jack, pero ahora me daba cuenta de que tendría que romper mi larga amistad con Sofía. Habíamos sido inseparables desde que teníamos 5 años. Ella me conocía mejor que nadie. Conocía mis debilidades, mis miedos, mis sueños. Y ahora estaba usando eso en mi contra. Pero Sofía no iba a dejarlo pasar. Empezó a difundir rumores de que la había dejado en casa de Jack sin motivo. Su madre incluso escribió un post en Facebook acusándome de ser una mala amiga. El conflicto rugía en mi interior. No sabía qué hacer. Después de todo, tantos años de amistad no podían tirarse por la borda. Pero la confianza es algo difícil de reconstruir, y lo que habían hecho era imperdonable. La gente a mi alrededor empezó a comentar la situación, y yo temía que mi reputación quedara arruinada. Vi a conocidos cuchichear a mis espaldas. Algunos incluso se me acercaron para expresarme su opinión sobre lo ocurrido. Me sentía el centro de atención, pero no el tipo de atención al que estaba acostumbrado. Esta atención estaba llena de juicios y sospechas. Ahora estoy sola, intentando averiguar cómo seguir adelante con mi vida. Sé que terminar con Jack era lo correcto, pero con Sofía es más complicado que eso. Ella ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo que no puedo imaginarla sin ella. Sin embargo, su traición es más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Siento que ya no puedo confiar en la gente, y esa sensación de soledad me está volviendo loco. Me pregunto, ¿debería haberla dejado allí? ¿Tenía razón en mi decisión? ¿O realmente actué como una zorra loca y celosa? Quizás dramaticé demasiado la situación, pero las emociones se desataron en mi interior y no pude controlarlas. Ahora que lo pienso, el futuro parece incierto y sombrío. No solo he perdido a mi novio, sino también a mi mejor amiga, la persona que ha estado a mi lado durante toda mi vida. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo recupero la confianza en la gente? ¿Será el tiempo capaz de curar estas heridas? ¿O estoy condenada a llevar esta carga durante toda mi vida? Cada día me despierto con la sensación de que la vida se ha dividido en un antes y un después. Intento dar sentido a la experiencia, comprender lo que me ha enseñado. Quizás sea una lección de que no todas las personas que parecen cercanas son realmente dignas de nuestra confianza. O tal vez solo sea una dura realidad que nos obliga a madurar y a aprender a ser más fuertes. No sé cuánto durará este dolor, pero lo que sí sé es que ya no puedo ser esa chica ingenua que creía en la amistad y el amor eternos. La vida me ha enseñado que a veces las personas más cercanas pueden convertirse en nuestros mayores enemigos, y este es el descubrimiento más amargo que he hecho. Escucha las historias de vida de la gente todos los días suscribiéndote a mi canal. Publico historias de audio frescas que te sumergen en momentos únicos y conmovedores. Me encantaría que recomendaras nuestro canal a tus amigos para que también puedan disfrutar de estas historias.